Les invito a buscar entonces en el día de hoy en el libro del Eclesiastés. Vamos a mirar juntos a partir del verso 1 del capítulo 12. El tema que hoy vamos a considerar son consejos antes de llegar a la vejez en la vida. Consejos antes de llegar a la vejez en la vida. Ahí ustedes tienen en portada, también pueden seguir el mensaje. Consejos antes de llegar a la vejez en la vida. Te invito a buscar en el libro de Eclesiastés, vamos a mirar juntos esta porción. Allá en el capítulo 12 vamos a mirar verso 1 en adelante. No está en pantalla el texto, así que por favor abre tu Biblia, por favor, y acompáñame con esta lectura. El predicador dice lo siguiente: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y a las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del alba y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terror en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Verso 8, vanidad de vanidad, dijo el predicador, todo es vanidad. Hace años atrás en el mundo anglosajón se hizo famoso un cántico que dice, popularizado por Frank Sinatra, a mi manera, que describe en cierta forma un estilo de vida. Luego en Latinoamérica se hizo popular otro cantante que decía, vive la vida loca. Y el cantautor Silvio Rodríguez decía lo siguiente, yo muero como viví. Y la verdad que a veces no nos damos cuenta que tarde o temprano tendremos que dar cuenta a alguien de cómo fue nuestra vida. Durante esta serie de estudios, hoy es el 6º tema, redimiendo el tiempo. Dijimos que el tiempo es una fracción de la eternidad que Dios le entrega al hombre con la responsabilidad que usted y yo la administremos. Y acá el predicador, el sabio Salomón, después de reflexionar en la vida, y él sí que tuvo la capacidad de poder, él vivió en su vida la vida de 3 hombres en abundancia, porque él dedicó su vida a los placeres, dedicó su vida a la música, dedicó su vida al descubrimiento, no hubo nada que él experimentara. Pero al concluir su vida, después de tenerlo todo, se dio cuenta que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y al llegar al final de su escrito, él, por así decir, va a hacer 2 conclusiones de su libro, del Eclesiastés. La primera de ellas la vamos a encontrar acá, que es básicamente consejos a los jóvenes. Y al mirar en el capítulo 11, verso 9, básicamente los consejos son 3. En primer lugar, el consejo del sabio a los jóvenes es lo siguiente, alégrate, disfruta tu vida de forma legítima. Él dice en verso 9 del capítulo 11, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué? Te juzgará Dios. En otras palabras,
La vida cristiana, el cristianismo no es aburrido, no son leyes y prohibiciones, es saber disfrutar y vivir la vida de lo grato, de los amigos, del compartir la felicidad, las cosas sabrosas y ricas de la vida. Todo en su justa medida fue hecho por Dios, porque todo tiene su tiempo. Él le dice, alégrate. Pero también le dice al joven, quita, verso 10, quita pues de tu corazón, ¿qué cosa? El enojo. Puede ser la rebeldía, nuestros adolescentes, nuestro joven tiempo de rebeldía, sea esta oculta o hostil, son así porque es parte del proceso de la vida de empujar límites. Quita pues tu corazón del enojo y aparta tu carne, y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son ¿qué? Vanidad. ¿Sabe que el término vanidad significa vacío? Que no tienen sentido y en cierta forma. Recordemos ese tiempo de nuestra adolescencia, aunque sea en blanco y negro. Recordemos ese tiempo de la adolescencia, cuando estábamos en búsqueda de significado, de propósito en la vida. Es por eso que el adolescente se mueve en manada o se aísla completamente, dos extremos, porque necesita identificación. Es por eso que aquí le dice, quita o cuida. Y en versos 12, capítulo 12, verso 1 al 8, encontramos la exhortación que hoy vamos a considerar, porque aquí vamos a ver las etapas en la vida, lo inevitable en cada uno de nosotros. Vamos poco a poco envejeciendo. Poco a poco, el cantante dice lo siguiente, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Y permíteme rápidamente al considerar el llamado del escritor, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que, aquí hay un mandato. Veamos el consejo antes de llegar a la vejez en la vida, porque hay un proceso en la vida, no lo podemos detener. Alguien dijo, desde el momento en que nacemos, comenzamos a envejecer. Y hay etapas en la vida, no tengo el tiempo hoy para hablar de las diferentes etapas en la vida. Sencillamente quiero que veamos juntos el consejo antes de llegar a la vejez. ¿Y qué es lo primero que nos va a decir el escritor? En primer lugar, el escritor, el pensador, el predicador, el sabio, nos va a dar un precepto, un mandato, el precepto del predicador. ¿Cuál es? ¿Cómo comienza el verso 1? Acuérdate ¿de qué? De tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y llegues a los años a los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento alguno. En primer lugar, el precepto del predicador, acuérdate. Este acordar acá es un mandato y no tiene que ver como, no apagué la estufa o la cocina. ¿Ves que a veces nos acordamos de cosas que teníamos? Me olvidé de hacer el pago o tal diligencia o tal reunión. No es ese acordar. El acordar acá tiene que ver con mantener fresco en la mente. Es un llamado a prestar atención en forma voluntaria. Tener siempre presente en nuestra mente. El consejo, el precepto del predicador al joven es, antes que vengan las cosas, antes que comiences a avanzar, antes de tus grandes responsabilidades, ten presente en tu mente ¿a quién? A tu Creador. Antes que, y me llama mucho la atención que esta palabrita, acuérdate, significa mantener presente, prestar atención. ¿Recuerdas cuando Noé estaba ahí en la barca y pasó el diluvio y el tiempo? Dice Génesis capítulo 8, verso 1, que Dios se acordó ¿de qué? De Noé. No es que Dios se había olvidado, sino que ahora le prestó suma atención y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron ¿qué? Las aguas. Al acordarse, ¿qué hizo? Prestó atención para cumplir su palabra. Hay una mujer en el Antiguo Testamento que no podía tener hijos y clamaba ella a Dios. Su nombre es Ana. Y primero de Samuel, capítulo 1, verso 19, dice, y Jehová, ¿qué hizo? Se acordó de ella. ¿Qué es la idea? Le prestó atención, voluntad favorable, e hizo algo por ella. Dios le concedió la petición de su corazón. Ahora, el pensador nos dice, acuérdate ¿de qué?
de tu creador, de tu creador. Me llama mucho la atención, presta atención al texto. Es la primera vez en el Nuevo Testamento que se utiliza acá la palabra creador no como un sustantivo, sino como reemplaza el nombre de Dios. De hecho, en la palabra de Dios, en la Biblia, vamos a encontrar varias veces esto. Acuérdate de tu creador. ¿Por qué de tu creador? ¿Por qué se le llama así? Porque Él es dueño, Él es Señor, Él es soberano. ¿Sabes qué significa? Que un día todos los hombres tendrán que dar cuenta ante quién. Ante su creador. Es por eso que no se le llama aquí Dios, no se le llama aquí Jehová, sino que se le llama aquí el fundador, el que dio inicio a todas las cosas. Él como fabricante del ser humano le ha dado tiempo a los hombres. Y un día usted y yo, aunque no queramos, vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque Dios traerá todas las cosas a juicio y juzgará las intenciones del corazón de los hombres. Acuérdate de tu creador. Aquí reemplaza el nombre de Dios y se describe a Dios como aquel que es origen y fuente de todas las cosas. Hay dos veces más en que se vuelve a llamar a Dios creador. Aquí no se dice Dios creador o Jehová el creador como se utiliza en el Antiguo Testamento. La siguiente vez que aparece el término creador se encuentra en el libro de Romanos, allá en el capítulo 1, donde el apóstol Pablo dice en verso 25, ya que, hablando de la rebeldía de los hombres, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué cosa? ¿Por la mentira? Honrando y dando culto a las criaturas antes que ¿quién? Que al Creador, el cual es bendito. ¿Qué describe? Los hombres no reconocieron a Dios como creador. ¿Sabes cómo se ve? Al decir nada es absoluto, todo es relativo. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, nos dice lo siguiente: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden, primera de Pedro 4:19, encomienden sus almas, ¿a quién? Al fiel Creador. Encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos de dar cuenta. ¿Qué dice el proverbista? ¿Qué dice el pensador? Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. En los días de tu juventud. La palabra juventud apunta al inicio de la cronología de la vida. Por así decir, coloquialmente, cuando aún el joven está en su casa. Cuando aún depende de los padres. Cuando comienza a crecer, el sabio le dice, acuérdate de tu Creador. ¿Por qué? En los días de tu juventud, ¿y qué agrega? Antes que. Si prestaste atención a la lectura, 3 veces aparece esta expresión, ese adverbio que encontramos acá, o ese nexo que encontramos acá, que es una conjunción adversativa. 3 veces aparece en el texto. Aparece en verso 1, antes que vengan los días malos. En el versículo 2, míralo en tu Biblia, antes que se oscurezca el sol y la luna. Y por tercera vez, antes que la cadena de plata se quiebre. 3 veces. Y esto me hace pensar en una división natural. El escritor está advirtiendo a los jóvenes que se acuerden de su Creador antes de qué. Antes de que la vida pase, antes de los dolores en la vida, antes del deterioro en la vida y antes de la defunción en la vida. Presta atención. Hemos visto en primer lugar el precepto. ¿Cuál es el precepto del predicador? Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. ¿Antes que? ¿Antes que qué? Primer lugar, veamos la perspectiva en la vida. En segundo lugar, la perspectiva en la vida y observemos estas 3 palabritas a modo de bosquejo para nosotros. El pensador nos dice, acuérdate de tu Creador antes de los dolores en la vida. Tal vez un pequeñito al principio, inocente, no se da cuenta de nada. ¿Cuántos han dicho quisiera ser como un niño, como un bebé, que no está consciente de nada? Lo único que le interesa es comer, descansar y divertirse, pero no tiene problemas con pagos, con deudas, con préstamos, con hijos, con problemas, con situaciones, con crisis, con pandemia.
Es por eso que el pensador nos dice, acuérdate de tu Creador antes que comiencen los dolores en la vida, porque si bien es cierto, la vida es hermosa, la vida es bella, la vida es linda, también está acompañada de momentos de mucho dolor y tristeza. Antes que vengan los días, ¿qué? Malos, porque van a venir. ¿Sabes que nosotros aún estamos, como le llamamos acá, un lucky country? Y tenemos el blessing, la bendición de Dios en este hogar. Pensaba justamente en mi país. Mi familia en estos momentos todos están bajo COVID. A mi hermana le hicieron el test, salió un falso positivo y está a mitad del proceso de un COVID junto al entorno familiar. 4 personas encerradas, con el temor si van a salir adelante. Y con el temor aún de las consecuencias después de. El sabio nos dice, acuérdate de tu Creador. Antes que vengan, ¿qué? Los achaques, las limitaciones, las complicaciones, antes que llegue la vida senil. ¿Sabes que hay personas mayores, tercera edad, que aún no reconocen que vivieron mal? No que fueron pobres o limitados en condiciones económicas, sino que no fueron sabios en su vida. Y la soledad y la tristeza y el dolor y la decepción que hoy tienen es producto de ¿qué? Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Es por eso que el sabio nos dice, acuérdate antes que vengan ¿qué? Los dolores, antes que vengan los días malos. Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y lleguen los años. La juventud se va. Es por eso que si tú vuelves al verso 9, dice, alégrate joven en tu juventud, porque vendrán momentos de alegría, momentos de tristeza, cuando nuestros hijos comienzan a tomar decisiones y se casan. Ya a veces nosotros como padres vemos que la decisión que han tomado, que la esposa, el esposo que han elegido, o no es creyente, o no es una persona que el viejo sabe más por viejo, o como dicen, ¿no por sabio que por viejo? No importa, usted me entiende. Comenzamos a ver más allá. Vemos cosas que el joven, porque aún no tiene todas sus neuronas desarrolladas, por la experiencia podemos ver más allá. Y sabemos que la decisión es equívoca, pero cuando un hijo o una hija toma una decisión y se cierra en forma etnocéntrica en eso, ¿cómo lo cambiamos? Es por eso que acuérdate antes de los dolores, no tengas en ellos ¿qué? Contentamiento, dolores, sufrimientos. Yo vi el dolor de mi madre por años, por haber tomado en su juventud, en su matrimonio, una decisión que fue errónea. Y lo pagó con años de dolor y tristeza y finalmente se quedó sola. La pobre vieja pudo haber vuelto a rehacer su vida, pero decidió velar y cuidar de sus 2 hijos. Fue su decisión, pero no fue fácil. No es fácil volar solo en un mundo de 2. Los dolores vienen. Es por eso que Isaías 55, verso 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscadle mientras hay tiempo, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle tanto que está cercano. ¿Por qué? Vemos acá, el dolor es innegable en la vida, pero el dolor es mucho más llevadero cuando tenemos esperanza, socorro, fortaleza. ¿Ves la perspectiva en la vida? Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? Antes de los dolores de la vida. Versos 2 al 5 y en una forma poética vamos a ver, acuérdate de tu Creador antes del deterioro en la vida. El deterioro en la vida. Estos versos describen la edad del anciano por medio de una serie de metáforas tomadas de una casa que comienza a estar afectada por el tiempo. Una casa que no se le da mantenimiento, las bisagras comienzan a dañarse, las puertas, las ventanas, los muros comienzan
poco a poco a deteriorarse de una forma figurada, un tremendo poema del escritor para levantar, para reconocer la ancianidad. De hecho, las Escrituras sí le dan dignidad a los ancianos. En la cultura hebrea, ¿quiénes eran los sabios, los que daban consejos en las esquinas, en las plazas, a la nación de Israel? ¿Quiénes eran? Los ancianos. Tenemos pocas culturas que respetan a los ancianos como la cultura asiática. Ellos respetan las canas. En nuestros países, cuando ya te pones un poquito mayor, ya te dices estás anciano, senil, o comenzó a visitarte el alemán, Alzheimer, porque no tenemos respeto de la ancianidad o la tercera edad. Mira con qué decoro, con qué respeto, con qué dignidad. Y el escritor dice, acuérdate de tu Creador antes de los dolores de la vida. Pero también acuérdate de tu Creador antes del deterioro en la vida. Mira, en forma poética, antes que el sol, antes que se oscurezca el sol. Símbolo que va hablándonos ya cuando llegamos mayores. Comenzamos a perder ¿qué cosa? La vista. A los 40 años de edad, exactamente los 40 años, comenzamos a perder flexibilidad de los músculos de nuestros ojos. Antes no teníamos ningún problema para ver, pero después de los 40 años ese músculo ya no funciona bien y necesitamos lentes bifocales, multifocales, trifocales, porque ya o vemos bien de distancia y nos vemos bien de cerca, o vemos bien de cerca, pero ya no podemos ver bien de distancia, antes que se oscurezca el sol y la luna. Y mira, y la luz y la luna y las estrellas vuelvan las nubes tras la lluvia. Ya llega un momento en que nuestra visión, a pesar de que es lindo el sol, ya no lo vemos de la misma forma. Ya es más oscuro, ya es más gris, ya han perdido los colores. Como las nubes traen lluvias, así las aflicciones a la persona mayor comienzan a traerle lágrimas. A veces nos volvemos más sensibles. También nuestros hijos son más duros o más indiferentes. Y comienzan a traernos a nuestro corazón, como a las nubes, lluvia, lágrima. Mira el verso 3. Cuando temblarán los guardas de la casa, las manos. Las manos comienzan ¿a qué? A temblar. Ya hay reumas, hay artritis. Algunos comienzan con Parkinson, no pueden detener. Y los brazos, que eran fuertes, que eran los protectores, los que construyen, los que protegen, ya comienzan ¿a qué? A debilitarse, a temblar. Se encorvarán los hombres fuertes. Ya las piernas no responden como antes. Ya no nos podemos agachar y levantar como lo hacíamos en nuestra juventud. Ya el peso del cuerpo comienza a dañar o arquear nuestras piernas. Las rodillas comienzan ¿a qué? A fallar. Ya son más frecuentes las visitas y algunos necesitan ¿qué? Rodillas nuevas, pero aún con todo el cambio rotular, aún es pesado llevar el cuerpo. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Y mira, y cesarán las muelas porque han disminuido. Ya usted comienza a visitar al dentista porque comienza ¿qué? A perder. Estaba comiendo con un hermano mayor, disfrutando, era un pedazo de carne y una chaucha, que le llaman los argentinos, que son porotitos verdes flat. Y estaba comiendo el poroto verde, un vegetal blando, y sonó clac. Y cuando ve, medio diente afuera. El cantante Rafael, de España, en el Festival de Viña del Mar en Chile, estaba cantando y ¡plop!, se le voló un diente. Queridos, cuando el dentista nos dice hay oclusión inadecuada, en otras palabras, no masca bien, porque ya comenzamos a perder dentadura. Ya la carne dura, las cosas fuertes que triturábamos, ya comienzan a hacer ¿qué? Ya necesitamos comida mucho más
blanda. ¿Por qué razón? Y cesarán las muelas porque han disminuido. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Esto se refiere a los ojos, al igual que el verso 2. Describe la pérdida de la vista. Y mira, en el contexto, en aquel momento, ¿qué hacía un hombre que tenía un problema de astigmatismo? ¿Qué podía hacer? Siglos después se descubrieron ¿qué cosa? Los lentes. Y aún hay personas que usan bifocales, trifocales, y no les hacen una operación de retina. Hay mucha tecnología, pero en aquel momento no ver significaba estar limitado completamente. Ahora se puede leer, porque yo uso una letra que se llama súper gigante, que ustedes me han codiciado esta Biblia, pero es la única que hay en Australia con este tamaño. Próxima después de esta Biblia es la Biblia de púlpito. Ya es demasiado grande. O necesitamos la ayuda de ampliaciones, de lupas plásticas para poder leer. Es así. Y mira, y las puertas de afuera se cerrarán. Puede referirse que ya como se pierde la dentadura, hay dientes menos, hablamos menos porque no queremos ver que hemos perdido ya no podemos comer el elote o el choclo completo, dejamos la franja ahí. Ya no podemos. O también puede referirse a la pérdida de capacidad auditiva. Ya tienen que repetirnos las cosas 2 o 3 veces. Y cuando nos hablan, ya tienen que hablarnos más fuerte, porque nos cuesta ¿qué? Oír. Acuérdate de tu Creador antes que venga el deterioro. Por lo bajo del ruido de la muela puede referirse a la lengua o la pérdida de volumen al hablar, cuando se levantará a la voz del alba. No sé si las noches se hacen más largas o se hacen más cortas, pero duerme menos. Se despierta temprano. ¿Sabe por qué? Porque ya como sus movimientos son más lentos, hay menos consumo de energía. Por lo tanto, necesita menos tiempo para recuperar la energía que está usando. Duerme menos, se despierta temprano. Cualquier ruidito lo despierta y ya no logra conciliar el sueño. Y mira, y dice, y todas las hijas del canto serán abatidas. Ya no le dan lugar en el coro para que cante. Ya las cuerdas vocales han perdido elasticidad. Ya no puede cantar como antes. Le tiembla la voz. Pierden los tonos. Yo recuerdo a un famoso cantante chileno. Creo que le apodaron el rey del bolero. ¿Recuerda su nombre? Lucho Gatica. Precioso. Pero en una de sus últimas presentaciones casi silbaba o necesitaba el apoyo de una pista atrás. ¿Por qué? Porque todos nosotros comenzamos a ¿qué? A perder la voz y todas las hijas del canto se abatirán. Mira el verso 5. Cuando también temerán de lo que es alto. Ya no se puede levantar de repente. Ya no puede subirse una escala. Pierde equilibrio, pero más que nada siente mucho temor. Cuando temerá de lo alto, ¿cuántas cosas queremos hacer, seguir haciendo? Pero nuestro físico ya que no lo permite. Y muchas veces el problema está acá, porque el cuerpo te está diciendo ya no más. Pero mi ego me dice, yo sigo, yo puedo. ¿Cuántos accidentes ocurren por eso? A veces comenzamos a hacer proyectos en casa que no está mal, pero no nos damos cuenta que ahora necesitamos ayuda. Y lo hablo por mi propio caso. Tuve un accidente donde me volví a recuperar el dolor original de un quiebre que tuve. ¿Por qué razón? Por creer que yo puedo hacerlo y yo lo puedo hacer solo. ¿Cuántas cosas que eran antes ya no las podemos hacer? Y comenzamos, si no las puedo hacer, a hablar de las glorias pasadas. ¿Te has fijado? Que ya comenzamos a hablar lo que yo hacía y lo que hacía y medir en cómo me movía y lo que era y todo lo demás.
Yo lo vi en mi abuelo, un hombre jugador de fútbol toda su vida. Y llegó un punto en su vida que sus conversaciones para que él hablara eran las glorias pasadas. Y habrá terrores en el camino. ¿Te has fijado que ya, hermanos, no pueden llegar a la iglesia porque las rutas han cambiado y ya si les cambian la ruta, no se mueve? ¿Cuántos no van a ir a otro lugar porque no conocen el camino, se acostumbraron a un camino? Y hay temor en la ruta. Temor porque como ya no ve, ya no se moviliza bien, hay peligros que pueden tropezar y caer y dañarse. Y una caída de una persona mayor es tremendamente peligrosa. Habrá terrores en el camino. ¿Y qué más? Y florecerá el almendro. En otras cosas, si no tiene pelo, no tiene mucho problema, pero si tiene pelo, todo lo que le queda se vuelve ¿qué? Blanco. Las canas comienzan a aparecer. A mí me llama la atención que aquellos que ya son bien blancos y quieren seguir siendo negritos, yo creo que sus canas tienen su honra, tienen su gloria, tienen su tiempo. Y florecerá el almendro, se volverá canoso, y la langosta será una carga. Es decir, perdió la agilidad. Usted sabe cómo se mueve la langosta. A saltos, livianamente. Ya a nosotros nos cuesta llevar ¿qué cosa? El camino, el peso. Y mira, y se perderá ¿qué cosa? El apetito. Y es cierto, una persona mayor ya comienza a comer ¿qué? Menos. ¿Por qué? Porque menos energía consume. Algunas traducciones traducen acá, la alcaparra pierde su efecto. Se creía en las tierras bíblicas que la alcaparra era un afrodisíaco. ¿Qué significa eso? Que ya avanzar los años comienza a perder su apetito sexual. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo no responde de la misma forma. ¿Sabes que algunos no van con el paso del tiempo? Porque en su mente se quedaron ¿en dónde? En su juventud. Y buscan desesperadamente alguna ayuda artificial para mantener su vigor sexual. ¿Qué les ha faltado? Aprender a vivir con el ritmo del tiempo. Porque el hombre va ¿a dónde? A su morada eterna. ¿Qué ocurre? Nos encaminamos ¿qué? Inevitablemente ¿hacia dónde? Hacia la muerte. Observa lo que dice al final del verso 5. Y los endechadores andarán alrededor por las calles. Los endechadores eran la compañía que cantaba o que lloraba al muerto. En mi país le llamaban las lloronas. En otras palabras, ya está avanzando en años, está avanzando en su vida y ya la gente comenzó a prepararle ¿qué cosa? El servicio fúnebre. Yo estoy buscando ya en estos momentos los cantos que quiero que se canten, si es que me cantan, en mi velorio. Y también el último mensaje que quiero que se predique cuando yo ya no esté. Porque todos nos encaminamos hacia el mismo ritmo. Es por eso que el proverbista que le dice, acuérdate antes de qué. Primero, de los dolores en la vida. Ahora, ¿antes de qué? Del deterioro en la vida. El deterioro, escúcheme bien, ¿es qué? Inevitable. Y se intensifica en la medida que avanzan los años. Aprendamos a caminar mentalmente, también ¿con qué? Con nuestro cuerpo. Quiero terminar. Acuérdate, en tercer lugar, antes de la defunción en la vida. Acuérdate antes de la defunción en la vida. Aquí vamos a ver tres áreas mayores de la falta de falla en la vida de una persona. Hay tres áreas mayores donde la falla en el funcionamiento provoca la muerte. Este pasaje se refiere a ellas de una forma figurada interesante. Está la falla cerebral, está la falla respiratoria y está la falla circulatoria. Ahí están. Mira, observa. Por eso el escritor dice, acuérdate antes de qué.
de la defunción en la vida. Verso 6, antes que la cadena de plata se quiebre, es decir, la columna vertebral, la médula espinal, daños a la columna, y se rompa el cuenco de oro, la cabeza, el centro de comando del cuerpo, ya no funciona bien. ¿Han fijado cómo comenzamos a repetir las mismas historias, nos olvidamos de cosas, tenemos memoria parcializada, falla cerebral, falla respiratoria y el cántaro se quiebre junto a la fuente? Usted sabe que la fuente, el agua, era la vida en las tierras bíblicas. Mucho desierto, mucha piedra. Agua era sinónimo de vida. Se describe el trabajo de los pulmones con la constante como una fuente que lleva el aire, oxigena y también transporta a través de la sangre el agua en el cuerpo y la falla circulatoria. Y la rueda se arrota sobre el pozo. Es decir, el corazón deja. ¿Qué ocurre cuando se corta el cántaro? Cae al pozo y ya no hay nada más que hacer. Se fue la vida. Y a veces la vida se va ¿qué? Tan rápido, de una forma tan poética. Se le dice al joven, se le lleva a la perspectiva en la vida. Acuérdate antes que comiencen los dolores en la vida, porque los vamos a tener. A veces tenemos hijos y ocurren cosas con nuestros hijos que produce dolor. Y usted que es padre, usted que es madre, cuando un hijo se duele, tiene algo, ¿no prefiere usted tener el dolor de ella o de él, pasarlo usted? No importa que a mí me ocurra, pero no a mi pequeño. Y cuando vienen los nietos, duele aún más. Antes del dolor en la vida, antes del deterioro en la vida, antes de la defunción en la vida. Mira, finalmente, y vemos acá la defunción es inminente. Terminemos con la pérdida de la vida, versos 7 al 8. El camino hacia la muerte es inevitable, aunque hoy tenemos una sociedad mucho más longeva. Dios dijo en su palabra, está determinado para los hombres que mueran una sola vez. Y mira lo que dice el verso 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era. ¿De dónde tomó Dios al hombre? Del polvo de la tierra. Y cuando el hombre pecó, Génesis capítulo 2, verso 17, Dios le dijo que del día que coman del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal, ciertamente que moriréis. Y en Génesis capítulo 3, verso 19 dice, pues polvo eres, y al polvo volverás. En otras palabras, desde que nace el hombre comienza ¿qué? A morir. Y el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu que hace, vuelva a Dios que lo dio. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida. Él es el que nos da la vida. Job dice y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, capítulo 1, verso 21. Y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando Dios dice, se acabó. Y no hay más. Por más que lloremos, por más que se lamente, cuando salió el espíritu, se fue la vida, ya no hay más. Ya no hay más. He oído a personas llorar, hablar al cuerpo. Todo eso se dice que antes. Ya después, no hay más. El hombre debe reconocer a Dios antes que lleguen los años difíciles. Aún ahí tenemos nosotros un precioso himno para los jóvenes que no pocos tenemos hoy. Da lo mejor al maestro. Yo recuerdo mis años de juventud. Me convertí a los 15 años. No quería convertirme, no quería ir a la iglesia, no me gustaba, era para viejos, inútiles, ¿qué voy a hacer? Pero déjame decirte algo. Los mejores años en esa etapa fueron los que viví sirviendo al Señor. Me convertí y a las 2 semanas ya comencé a enseñar y a predicar. Usted me dirá, ¿de dónde sacaste eso? Eso es don de Dios. Pero yo desde muy niño leí la Biblia, los versículos, conocía las historias.
Y cuando me convertí, vinieron a mi mente. Y comencé predicando en las calles, a los postes, a los grifos, a los muros, a las personas, con gente, sin gente. A la edad de 15, 16 años estaba predicando a 500 o más personas. Dios me abrió esas puertas. ¿Cómo? No sé. Pero si volviera a comenzar, haría exactamente lo mismo. Tuve una juventud bendecida. Me moví con muchachos, con jóvenes, predicábamos el Evangelio, disfrutábamos la vida, salíamos, hablábamos, me fui a estudiar en mi juventud y a la edad de 23 años me casé. Y con mi esposa, siendo jóvenes, dedicamos hasta el día de hoy nuestra vida al Señor. Pero cuando no nos acordamos de nuestro Creador, en los días de nuestra juventud, verso 8, vanidad de vanidad, dijo el predicador, todo es vanidad. El desenlace es inevitable en la vida. Si tú comenzaras de nuevo, si volvieras a vivir, ¿qué cosas harías? ¿Y qué cosas dejarías atrás? Conclusión. Qué interesante es llegar a esta conclusión, como el salmista. Salmo 32, verso 25. Joven fui, ¿y qué? Y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Desde que usted se convirtió, no sé a qué edad, y mira hacia atrás, ¿puede ver la mano de Dios cuidándole? ¿Su cuidado? Tenemos personas acá, diagnosticados hace más de 25 años atrás, por un médico que le dio sentencia de muerte. Y Dios aún le conserva ¿qué cosa? La vida. ¿A quién es la gloria? ¿Puedes ver eso? Joven fui y he envejecido. Aunque a veces en nuestras vidas se producen lagunas, que andamos mal, desobedecemos, pero en un cuadro total, la fidelidad del Señor nunca ha cambiado. Es por eso que Moisés oraba, Salmo capítulo 90, verso 12. Enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos ¿qué cosa? Al corazón, sabiduría. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No todos tienen la misma oportunidad. A la edad de 73 años, 74 o 73, el cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido por una telenovela donde él era el Puma, se hizo famoso. Un hombre que por un periodo de tiempo de su vida profesó ser cristiano y cantar lindas canciones, Búscalo en espíritu y en verdad, Jesús de Nazaret y varias otras canciones que él popularizó por ahí entre los 70 más o menos. Pero luego siguió ¿qué cosa? Su vida. A los 74 años de edad más o menos, enfrentó de cara a la muerte. Tuvo una operación poco común, operación doble de pulmones. Se preparó, él vio la muerte, se reconcilió con su Señor, le pidió perdón. Y como él canta una canción que dice, agradecido, hoy vive él para dar gracias a Dios por una segunda oportunidad que Dios le dio a él. ¿Por qué? Dios tiene su plan. A veces Dios no nos da las oportunidades a nosotros como a Él, de volver a vivir y girar y cambiar el rumbo. Y Él, en entrevista que se le da, en conversación que tiene, Él habla de su fe en Cristo Jesús. Agradecido. ¿Estás agradecido por la vida que Dios te dio? Los años que te queden de vida. Tú decides si te vas a convertir en un desafío para otros o en un dicho. ¿Cuál es la diferencia? En un dicho, para ser como él es o como ella es, prefiero quedarme así. Se convierte en un dicho. Tú dejas una estela.
Hay gente que deja una mala estela, de cambio en cambio, de inestabilidad. Nunca madura, nunca crece. Viva su vida de acuerdo a Dios, se la da. Viva su vida. Al final hay un texto de Proverbios 16:31 que dice: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu amor y también por tu cuidado y por este lindo tiempo de reflexionar, Señor, en tu palabra. Te agradecemos, Señor, por ella y por este tiempo que tú nos permites vivir. Te pido, Señor, que este mensaje pueda ser de ánimo, consejos antes de llegar a la vejez en la vida. Y ayúdanos, Señor, a seguir y hacer y aprender de tu palabra. Te agradezco, Señor, por tu pueblo, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.